gracias por este momento. Como yo te decía, vamos a dar un curso que se llama Enseñar en escenarios híbridos, formatos combinados en la universidad. Y te pido unos minutitos para que compartamos algunas cuestiones que vos venís trabajando. Dale. Bueno, la primera pregunta que quiero plantearte es esta idea de cómo vos estás pensando el territorio de la virtualidad. Bueno, ahí, primero gracias por la invitación a la conversación. Y en realidad es algo que me hiciste pensar a propósito de algo de lo que yo vengo trabajando, porque yo vengo trabajando con la noción de territorio de estudio. Y en donde entiendo el concepto de estudio como un espacio sociomaterial en donde las tecnologías, los objetos humanos no humanos, interactúan en ese escenario, en un entorno sociotécnico, en lo cual lo digital forma parte de esa trama en la cual esos objetos generan flujos, generan relaciones, intermedian en la relación con el conocimiento. Para mí el concepto con el que vengo trabajando es esto, territorio de estudio, pero que cuando vos me hiciste pensar, en términos de decir, bueno, tiene que ver con el territorio de lo digital. En realidad tiene que ver con no uso el concepto de hibridación, pero me lo hiciste pensar a propósito del tema que venís trabajando, sino de cómo esa reconfiguración de esos objetos humanos, no humanos, construyen un territorio, y ahí trabajo la categoría de, trabajo con algunos enfoques sociomateriales y desde las perspectivas feministas del giro afectivo, en términos que piensan cómo esos objetos, humanos y no humanos, construyen territorio junto con los sujetos y habitan ese espacio generando flujos de interacción. Aclaración, sujetos humanos y no humanos. ¿A qué te referís? Bueno, ahí, bien, está buena la pregunta. No humanos, trabajo con la perspectiva de Bruno Latour, en términos de la teoría de la TAR, en términos de qué significa los objetos, las materialidades que interactúan con los sujetos en nuestros modos de habitar, de comprender el mundo, de la capacidad de agencia que tienen los objetos con los sujetos, las cosas que hacemos a propósito de lo que los objetos nos hacen hacer. En esa trama, lo tecnológico es sociotécnico. No solo porque tiene una historia, no solo porque tiene una construcción sociohistórica en la cual se produjo y se generó, sino porque se va reconfigurando a propósito de los usos que hacen los sujetos con esos objetos. Y esos objetos no son inocuos en nuestras maneras de comprender el mundo, de vincularnos con otros, de pensar con otros. Entonces, es fácil pensarlo qué ha pasado con los distintos objetos tecnológicos en la construcción de la historia de la humanidad y en la historia del conocimiento, y hoy a propósito de lo que hacen las pantallas o los entornos digitales, que nos hacen pensar, producir, y es esto que dice Latour, tienen capacidad de agencia sobre los sujetos, generando una trama de organización social similar a la que generan otros sujetos con nosotros. Entonces, te pregunto, ¿cómo crees vos que hoy un estudiante universitario, y también, ¿por qué no, podemos pensar al docente, habita este mundo digital? Bueno, ahí la categoría de territorio creo que sirve para pensar algunas ideas. El concepto de territorio trabajo básicamente desde de estas feministas que trabajan las epistemologías del campo desde otros modos de pensar el conocimiento. Vincent Desprez trabaja la idea de territorio como el territorio que habito. Ese territorio tiene que ver con aquellos objetos humanos y no humanos con los que construyo apegos. Apegos en términos de mis formas de uso, mis modos singulares en los que me vinculo y que requieren, por lo tanto, para transitar en el modo en que yo, es así, el modo en que habito es el modo en cómo voy dejando huella y es el modo en cómo voy construyendo conocimiento sobre ese mundo. Pregunta, o sea, ¿nosotros habitamos ese mundo digital? Sí, y es un mundo que no es posible de disociar en dónde está lo digital y en dónde está lo analógico. Es un mundo que está absolutamente entrelazado, es un mundo que está absolutamente... Hay algunos autores que hablan de la categoría de lo postdigital, que como modo de pensar donde ya no puedes distinguir el territorio de lo digital y de lo no digital, o si existirían formas posibles de ser sujetos o de construir subjetividades en entornos analógicos o entornos no digitales. Sin embargo, la categoría de lo postdigital lo pone
ramo, en un nivel de conversación que quizás me distancie un poco, porque pareciera que es lo que viene después de, cuando en realidad lo que podríamos pensar desde esta categoría de territorio es que lo digital se entrama en esas configuraciones como otro elemento más que introduce que es imposible de sacarlo de la ecuación. Pregunta. No me gusta, dale. ¿Qué pasa con el cuerpo en ese habitar lo digital? Justamente, como hay algo de el cuerpo como modos de sentir, el cuerpo como modos de vincularte con el conocimiento, el cuerpo como modo de vincularte con esos objetos. Por eso esta categoría de apegos que vas construyendo, esos apegos son modos de sensibles en los cuales te vinculas con el conocimiento y con los otros y con los objetos en esta relación, ¿no?, de que los objetos te hacen hacer cosas, en esta relación dialógica en la que los objetos interactúan y nosotros interactuamos con los objetos y hacemos con esos objetos cosas que tienen que ver con nuestra subjetividad o nuestros modos sensibles de habitar el mundo. Estas pensadoras lo que traen es esta idea de que necesitamos otras maneras de entender lo que pasa en el territorio y poder conocerlos desde otras categorías. Entonces hay formas de explicación vinculadas con la lógica, con la racionalización, con las explicaciones en términos de variables, que son como modos convencionales en los que las epistemologías han venido construyendo modos de conocer el mundo, que estas epistemólogas sostienen la necesidad de generar otros instrumentos y otras perspectivas teóricas para conocer eso. Entonces, en el cual el cuerpo y los afectos, en términos de emociones como construcciones sociales, culturales, de una época determinada, configuran de la misma manera que estos objetos humanos y no humanos en la interacción con el saber, con el conocimiento y con los modos de habitar ese territorio de estudio o ese territorio de formación o ese territorio que no es factible de disociar entre lo analógico, lo digital, incluso, hay también un dato interesante, es cómo intervienen múltiples temporalidades, porque no son territorios solamente actuales, sino que cada uno de estos objetos es portador de historias y que esas historias empiezan a entrar en tensiones, en conflictos entre los objetos, entre los sujetos, generando una trama. Ahí Viviane Desprez trabaja con investigaciones a propósito del movimiento de los pájaros. Cómo los pájaros construyen territorio en un escenario, habitan ese lugar, se apropian de ese espacio con modos singulares, con las formas de canto, con las formas en cómo construyen la vinculación con el resto de los otros seres, cómo vinculan no solo el espacio para habitar, pero que es un territorio que se configura de manera grupal, porque eso también tiene que ver con lo colectivo, porque son unas formas de habitar colectiva, pero que se desarman y se vuelven a reinstalar en otro espacio. Tienden a haber algunas recurrencias en esos lugares en los cuales vuelven, que a veces las lógicas hay que pensar cuáles son aquellos por los cuales vuelven esos territorios, pero lo cierto es que lo que configura el territorio es cuando ese habitar es colectivo, cuando se inscribe de manera colectiva y se permite algún grado de permanencia en ese espacio. Hermoso. O sea, ¿por qué? Porque estás trayendo algunas ideas que me parece que son muy potentes para poder pensar hoy estos escenarios combinados en la universidad. La idea de habitar este escenario es justamente el gran desafío que tenemos los docentes hoy. Pensar cómo se construyen las subjetividades en ese nuevo espacio, donde traes el cuerpo, traes los afectos, traes el apego. Y esto último que mencionas de las múltiples temporalidades y esta idea de que el territorio se construye, se vive, se utiliza, se apropia y también luego se abandona y se construye uno nuevo, ¿no? Esta posibilidad de pensarnos como profes, que construimos múltiples también escenarios y que damos lugar a todos estos procesos tan complejos, pero diversos y tan interesantes, me parece que nos hace pensar un montón con lo que vos nos estás trayendo. Agrego una cosa más ahí también que me parece que suma esa síntesis que hiciste, y es que en ese habitar, creo que el ejercicio y el desafío que tenemos es reconocer las formas que ya tenemos en las que estamos habitando. No es como ir a construirlo, sino que ya lo estamos haciendo. Claro. Es un escenario en el que ya estamos desplegando y que creo que el ejercicio que tenemos que construir es mirar, generar ejercicios de observación profunda y detenida, con otros parámetros para mirar aquello que hacemos, también con otros ojos para mirar, y esto otras formas más sensibles para reconocer esas formas de habitar,
y empezar a mapear todo lo que ya hacemos, porque lo estamos haciendo. Exacto. Y es parte de ese ejercicio y después tomar decisiones, bueno, de cómo lo hacemos. Porque en lo que vos planteabas, hablabas de una nueva epistemología. Y también podríamos decir seguramente que tendríamos que hablar de una nueva didáctica de estos escenarios combinados, ¿no? Porque también tenemos que mirar con otras dimensiones, otros ojos, cómo sucede hoy la enseñanza en estos nuevos espacios que habitamos, ¿no? Y la pregunta que vos trajiste me parece clave, o sea, ¿qué lugar ocupa el cuerpo? Hay que seguir registrándolo, hay que seguir mapeando, o sea, hay que seguir investigando qué lugar ocupa la corporalidad en lo digital, me parece. Buenísimo, muchas gracias. No, de nada, hermoso.